¿Alguna vez escucharon la frase chocar una Ferrari en el ámbito futbolístico? Bueno, el día de hoy vamos a ejemplificarlo para aquellos que no lo puedan entender y para los que lo entiendan van a tener un punto de vista sobre la sub-17 de la selección ecuatoriana. Sean bienvenidos a Yo Janito. El día de hoy, historiadores, no tenemos un video con guión, no tenemos un video con preparación previa, es más que nada una editorial, es más que nada también un análisis y, por qué no, el camino de la selección ecuatoriana en lo que es el torneo de canteras de América. Esto va a quedar en un segundo plano de todas maneras porque al punto al que quiero llegar es lo que está pasando y lo que está atravesando la selección sub-17 de Ecuador, la mini tri, podemos decirlo de alguna manera. Actualmente su técnico es Diego Martínez que ya viene de hace bastante tiempo, podríamos hablar de unos 2 años ya de proceso y quizás un poco más. Pero estamos hablando de un técnico que ya tiene un proceso mundialista encima, que ya tiene también unas eliminatorias entre comillas, porque ustedes saben que para clasificar al mundial se juega el sudamericano. Encima un sudamericano que se jugó de local, un sudamericano en el que Ecuador fue anfitrión y no obtuvo el resultado que uno se esperaba que iba a tener. Y más teniendo en cuenta por cómo se fueron dando las cosas. De todas maneras, primero quiero entrar en profundidad y quiero hablar con respecto a lo que es el torneo de la cantera de América, de las canteras de América, perdón. Es un torneo en el que participan equipos y selecciones y estamos hablando, por ejemplo, de Newell's Old Boys, que es el anfitrión del torneo, que es quien puso el predio y es donde se está jugando. Talleres de Córdoba, también equipo de Argentina. La selección mexicana, la selección ecuatoriana. Selección venezolana también, Gremio de Brasil, Atlético Paranaense de Brasil también, Palmeiras de Brasil, Peñarol de Uruguay, Colo-Colo de Chile, Olimpia de Paraguay y Alianza Lima de Perú. Están viendo que son equipos con historia, son equipos que les gusta este tipo de torneos en los que empiezan a foguear juveniles. Y en ese sentido, la selección ecuatoriana compartió grupo, que ya se jugaron las 3 fechas de la fase de grupos, y ahora les voy a decir los resultados. Compartió grupo con Talleres, compartió grupo con Atlético Paranaense y con Alianza Lima. Esos 3 partidos de la fase de grupos ya se jugaron, perdió los 3 partidos la selección ecuatoriana, sí, les hago el spoiler, perdió los 3 partidos y se quedó afuera de lo que es la fase final. Ahora, va a disputar la Copa Bronce. Obviamente hay que verlo, hay que analizarlo, hay que estar ahí acompañando a los chicos porque de todo se saca conclusiones. Pero en este caso quería analizar este camino que tuvo. En el primer partido lo tuvo frente a Talleres, que ya voy a ir con eso, pero primero quiero decirles la lista. Tenemos a Jeremy Cobos de Orense, a Miguel Peralta de Independiente del Valle, Mijail Vaca de El Nacional, Darío Castillo de Barcelona, Jordi Chonillo de Independiente del Valle, Deiner Ordóñez de Independiente del Valle también, Zair Arroyo de Independiente del Valle, Nixon Ayoví de Independiente también, Renato Caicedo de Universidad Católica. Ojo con Universidad Católica que últimamente también está pasando por un muy buen momento. Pablo Calle de Barcelona, Ederson Castillo de Liga de Quito, Nelson Gaibor de Liga de Quito también. No sé si tendrá algo que ver con el Gaibor mayor, pero bueno, estamos hablando de Nelson Gaibor en este caso. Yaxi García, uno de los que más me sorprendió de Barcelona. Josué Minda, también de Liga de Quito, Cristian Ortiz de Orense, Kevin Pineda de Liga de Quito, Juan Preciado de Liga de Quito, Edwin y Holger Quintero, los hermanos Quintero, que a mí me sorprendieron mucho también, son de los 2 jugadores que más proyección le veo en lo que es el fútbol ecuatoriano. Los hermanos Quintero, que son de Independiente del Valle, Leonel Realpe, Independiente del Valle también, Michael Rentería de Liga de Quito, Bolívar Tobar de Emelec, Johan Martínez de Independiente del Valle y por último Randy Preciado de Manta. Me imagino que algunos habrán omitido esta parte, pero bueno, a mí me gusta nombrar a todos los jugadores porque siento que todos son parte de este proceso y todos son parte también del torneo y de lo que fue el resultado. Dicho esto, quiero hablar de los 3 partidos. Primer partido frente a Talleres, un partido en el que Ecuador no tuvo mucho descanso, que recién había llegado a la Argentina y tuvo que salir a la cancha a jugar su primer partido. Contra Talleres, un rival muy complicado. Talleres es un equipo que últimamente ha crecido mucho en inferiores, en materia de inferiores. Y otra cosa que voy a decir, Ecuador no fue con todo su talento de la sub-17. Sin ir más lejos, si analizamos la lista de los jugadores que llevó Diego Martínez, la mayoría de estos chicos no superan ni los 15 años. Entonces estamos hablando de juveniles, o sea, muy chicos y que no son de la primera lista de lo que es la sub-17, pero sí que
les dan una oportunidad como para poder ganarse su lugar. Seguimos. El partido contra Talleres, como les dije, 2-0 abajo, un partido en el que no hizo pie en ningún momento Ecuador, se come 2 goles por 2 desatenciones defensivas, que lo van a estar viendo de fondo también. De fondo estarán viendo algunas jugadas del torneo, que está transmitido por YouTube, así que lo pueden ver tranquilamente y pueden seguir en la Copa Bronce a la selección ecuatoriana. El segundo partido llega contra Paranaense. Atlético Paranaense termina ganándole 2-1 a la selección ecuatoriana. Otro partido en el que no hizo mucho pie, en el que no se vio esa idea que uno quiere ver en las selecciones, esa idea ofensiva, esa idea de protagonismo. Bueno, en este sentido, lo bueno es que apareció un goleador, que en este caso fue Yaxi García, descontó de penal desde los 12 pasos. Ahí tenemos uno de los goleadores del torneo, que fue Yaxi, que es uno de los jugadores que a mí por lo menos más me gustó y me sorprendió de este torneo. Los hermanos Quintero ya los conocía, fueron otros de los chicos que me sorprendieron. Y el segundo jugador que quiero nombrar en este sentido es Kevin Pineda, porque saltando de lo que fue la segunda fecha contra Paranaense, partido que pierde 2-1, saltamos al último partido de la fase de grupos, que llegaba bastante golpeada la selección ecuatoriana y tenía que ir en busca de todo. Estamos hablando del partido contra Alianza Lima, que quizás a priori era el más accesible de los tres por una cuestión de el rival que tenías enfrente. Bueno, Alianza Lima se termina quedando con el partido 2-1. Arrancó ganando 1-0. Quien empata el partido fue Kevin Pineda, que lo empató temporalmente porque después termina llegando el 2-1 de Alianza. Y Kevin es otro de los chicos que también me gustó mucho en este torneo. Ahora, lo importante de todo esto no es destruir, obviamente no hay que destruir, pero sí hay que hacer una crítica constructiva. Y así como hay muchos jugadores, muchos jóvenes, muchas joyas que tiene el fútbol ecuatoriano y que tienen en las inferiores, que de hecho en estos 3 partidos, más allá de los resultados, hay cosas positivas y aspectos positivos a rescatar, también hay que decir otra cosa, que es el punto central del video que quiero decir hoy. Es muy difícil entrar a la cancha y jugar bien y tener un buen rendimiento cuando el técnico no es el indicado. Cuando el técnico no pregona una idea. Cuando el técnico te das cuenta que no va. Que no es el técnico indicado. Que no es el técnico que vos necesitas justamente para que tu selección juegue bien. Porque vamos a ir ahora sí al pasado, vamos a viajar al pasado, vamos a viajar al 2023 para hablar de lo que fue el sudamericano. Un sudamericano que arranca con un empate 2-2 frente a Brasil. Estoy hablando de Diego Martínez, estoy hablando del entrenador, por supuesto. Un empate 2-2 frente a Brasil en el debut, un empate que parecía que por momentos iba a ser goleada de Brasil, pero bueno, se dio vuelta en los minutos finales, una selección ecuatoriana que se empezó a despertar y poco a poco encontró individualidades que le terminaron salvando el partido, porque en lo colectivo, vuelvo a repetir, no fue una gran selección. Pero bueno, yendo un poco a eso, les nombro algunos jugadores que tenía esa selección, para que sepan. Jugadores como por ejemplo abajo Elkin Ruiz, uno de los mejores laterales que tiene hoy en día el fútbol ecuatoriano. Después tenés en el mediocampo por ejemplo a Kendry Páez. Les nombro un jugador que no sé si lo tienen a Kendry Páez. Kendry Páez. En el ataque un joven delantero y una buena joya que después terminó viajando al Mundial. Estamos hablando de Michael Bermúdez, por ejemplo. Y Kenny Arroyo, uno de los jugadores de hoy en día el equipo titular de Independiente del Valle, jugando con tan solo 18 años en el equipo titular. Así que, nada, les tiro algunos nombres. Y es más, si no te gustaban el equipo titular, tenías para que entre Allen Obando, por ejemplo, el delantero de Barcelona. Tenías para que entre, les pongo otro ejemplo más, Aymar Gobea, otro de los chicos que hoy en día está jugando un nivel altísimo en el fútbol europeo. Y podría seguir así, John Acurio, por ejemplo, también en el sudamericano. En fin, muchos jugadores. Entonces, acá es donde viene el término de chocar una Ferrari. Vos tenías un equipazo, tenías todo para salir campeón, tenías todo para lograr la clasificación. Uno de los objetivos se logró, que fue clasificar al Mundial, que era lo que necesitaba la selección. Ahora, ¿por qué esa clasificación no fue del todo beneficiosa, o mejor dicho, no fue del todo complaciente, creo que es la palabra indicada, sí, no complació del todo a lo que es el público, a lo que es el ecuatoriano que le gusta mirar el fútbol, e incluso a alguna persona que le gusta el fútbol y mira a la selección sub-17 de Ecuador? A cualquier persona que se sienta a ver un partido de la selección, no le gustaba cómo jugaba esa selección. Y ojo, no estoy hablando de los jugadores en sí, estoy hablando de la idea, estoy hablando del esquema, y estoy hablando del toqueteo, de ese famoso toqueteo que conocemos.
Cuando se juntaban Kendry Páez y Kenny Arroyo en la cancha, era una cosa que te sorprendía, que no podías creer y que sin dudas te gustaba. Cuando se juntaban en la cancha Kendry Páez y Allen Obando, era hermoso también. Cuando se juntaban, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, Michael Bermúdez y Kenny Arroyo también. Pasaba magia, había magia. Pero eran momentos esporádicos, eran momentos que justamente como el nombre lo indica, son momentos. Son momentos, no era un partido, no eran 45 minutos, eran momentos, eran jugadas aisladas que te daban goles y que te daban victorias. Porque yendo un poco por ese camino, no lo voy a criticar del todo a Diego Martínez y voy a decir que empató 2-2 con Brasil, le gana a Colombia 4-0 de muy buena manera, pierde contra Uruguay 2-0 y empata 1-1 con Chile. Una fase de grupos floja, la verdad, floja, bastante floja hay que reconocer. Y después arranca con el pie derecho en lo que es la parte final, porque eso fue en el grupo A. Después pasó a la parte final, le gana a Paraguay 3-1 en la primera fecha. En la segunda fecha le gana a Chile 3-0 también de manera contundente y jugando bien. Después empata con Brasil nuevamente 2-2, pero este caso me sorprendió mucho y me duele también porque iba ganando 2-0 Ecuador. Y le pasó al revés de cómo había pasado en la primera fase. Iba ganando 2-0, bueno, se lo empataron 2-2. Y encima de qué manera se lo empatan, por una cuestión de cambios que va haciendo Martínez, que terminan desconfigurando al equipo. Después le gana Argentina 1-0 y la última fecha, ganando, salía campeona y empata contra Venezuela en los minutos finales también. Otro detalle es que nuevamente los cambios terminan desarmando al equipo y de esa manera Ecuador se queda sin el título. ¿Termina saliendo campeón? Sí. ¿La idea de juego era mala? Sí. ¿Tenía muchas individualidades? Sí. ¿El equipo jugaba bien? Entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque por supuesto las individualidades hacían que Ecuador por momentos juegue bien al fútbol, pero no se veía esa idea clara de fútbol. No se veía esa idea clara de juego. No sabías a qué jugaba. Si yo te siento a ver todos los partidos de la selección ecuatoriana sub-17 en el sudamericano, no me vas a saber responder a qué juega, porque no se entendía. Dicho esto, pasan los meses, llega lo que es el Mundial sub-17, una baja clave y trascendental que es Kendry Páez. Kendry Páez no pudo jugar el Mundial Sub-17 porque en ese sentido se lo quiso llevar Félix Sánchez Vaz, el entrenador de la selección mayor. Lógico que se lo quería llevar porque lo necesitaba la selección mayor. De hecho es un jugador clave hoy en día para Ecuador. Entonces está bien que se lo haya llevado. Ahora, lo que te da a entender y lo que te da la pauta de que la selección ecuatoriana era Kendry Páez dependiente. Y ahí vamos a hablar de lo que fue el resultado del Mundial Sub-17. Un mundial en el que ahí sí, yo por lo menos no vi una idea de juego, en el que fueron 3 partidos flojísimos por parte de la selección. Perdón, 4, porque en realidad fueron 3 de la fase de grupos y en los octavos de final termina jugando contra Brasil y termina quedando eliminado. Pero más allá de eso, no fueron partidos buenos. De hecho, en el debut fue contra la selección anfitriona Indonesia, una selección muy floja, un partido que empata 1-1 y Ecuador tendría que haber ganado por goleada ese partido, por una cuestión de lo que era el rival, por una cuestión también de lo que era tu equipo. Y para el que no me crea, le voy a hablar un poco de lo que era el equipo para que vean que efectivamente Martínez chocó una Ferrari. Nuevamente, así como lo vieron en el Sudamericano, que quizás la chocó, pero bueno, después la pudo arreglar, la alineó y fue al Mundial. Bueno, en el Mundial la termina de chocar. Un equipo que contaba con Michael Bermúdez como capitán, que contaba con Kenny Arroyo, que contaba con Allen Obando, Santiago Sánchez en su mejor versión. Después en la parte defensiva quizás era lo más cuestionado de la selección ecuatoriana porque recibía goles. Pero bueno, tenías nuevamente a Elkin Ruiz, uno de los mejores laterales que tenía en ese entonces. Jesús Polo, Colaguazo también. Juan Rodríguez y Jairo Reyes en la mitad de la cancha. Tenía un buen equipo, la verdad, la selección ecuatoriana. Y yendo al banco de suplentes, jugadores como Eric Zambrano, por ejemplo. Después Jeremy de Jesús, otro de los chicos que rindió mucho en el Mundial. Nada, un equipazo, la verdad, tenía la selección ecuatoriana. ¿Y cuáles fueron los resultados? Empató con Indonesia, le ganó 2-0 a Marruecos en la segunda fecha. Y empata 1-1 contra la selección panameña. Que la selección panameña en ese entonces venía de hacer 2 partidos bastante malos en lo que fue la fase de grupos. Llega a los octavos de final, le toca, con mucha mala fortuna hay que decirlo, pero bueno, por los resultados que tuvo en la fase de grupos, lógico que te iba a tocar un rival complicado como Brasil, y en los octavos de final pierde 3-1 con Brasil.
Y nuevamente, más allá de la eliminación, ustedes saben que acá en el canal de Yo Janito no somos un canal exitista. De hecho, le hemos regalado y le hemos brindado varios videos y le hemos hecho varios videos a equipos como Independiente del Valle siendo subcampeón en la Copa Libertadores. Ustedes saben que acá los resultados no nos importan. Nos importan las maneras, nos importan los rendimientos, los desarrollos, los crecimientos. Y en ese sentido, el partido contra Brasil no es un partido que pierde nada más. Es un partido que pierde, que juega mal y que encima lo tuvo en la palma de la mano y no lo supo aprovechar. ¿Y eso culpa de quién es? Y gran responsable también, porque obviamente la responsabilidad la tienen los jugadores, pero la gran responsabilidad de esa eliminación fue Diego Martínez, que es el mismo técnico que pierde en fase de grupos en este sentido en el torneo de la cantera de América, de las canteras de América, perdón, que, vuelvo a repetir, no nos importan los resultados, pero sí nos importan las maneras. Y lo cierto es que en estos 3 partidos que hemos visto en el torneo, la selección ecuatoriana no tiene identidad y no tiene una idea de juego. Algo que le pasa en la selección mayor y algo que le está pasando en la sub-17. Algo que le ha pasado en la sub-20 también. Bueno, algo que viene pasando y viene aconteciendo hace mucho tiempo. Y es algo que debe corregir en ese caso Ecuador, porque si no va a desperdiciar muchas generaciones que tiene con muy buen pie, con muy buena calidad y jóvenes que tienen mucho futuro por delante. Así que esa era la idea que quería dejar el día de hoy. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, historiadores. Como siempre les pido, se suscriben, activan la campanita y nos estaremos viendo en el siguiente video, que los invito a que me dejen cuál les gustaría que sea el siguiente video en los comentarios. Un abrazo a todos y ahora sí, chau chau.